Bien, continuando con la enseñanza, con el estudio que estamos pretendiendo abordar y del cual hemos ido tocando una serie de tópicos o subtópicos o temas o subtemas con el propósito de hacer ver que existe una doctrina del Mesías, la cual la Iglesia de Dios pretende que quede bien demarcada, bien definida, por asuntos de que ésta compone en todo su contexto a la antigua fe, que es como la Iglesia de Dios pretende enseñar. Nos parece pues fundamental que dejemos muy establecido, con mucha precisión, con una claridad lo suficientemente meridiana, para que, ¿cómo se llama?, los oyentes puedan captar, visualizar, entender, alcanzar el conocimiento correcto de las cosas. Hemos estado a través de los distintos estudios que hemos estado comentando, que la Iglesia de Dios ha elaborado con relación a este tema de la institución que no se consolidó. Hemos tratado de dejar lo más claro posible lo que corresponde, diríamos nosotros, a nivel escritural, ciertos ciertas bases o pilares fundamentales que no son en la actualidad muy conocidos, pero para la Iglesia de Dios es fundamental e importante que las personas lo conozcan. Es importantísimo entender que existe una buena noticia del reino que debe de ser predicada a todas las naciones para que venga el fin. Y la Iglesia de Dios está intrínsecamente comprometida con esta ordenanza, con este mensaje, con esta voluntad divina, de que debe de ser predicada la buena noticia del reino para que venga el fin. En eso no tenemos ninguna discusión y vamos a hacer todo lo que corresponda para que se predique esa buena noticia del reino. Lo segundo, que consideramos que también es fundamental, que es importante, es que se conozca la doctrina del Mesías. No la doctrina de Pablo, no la doctrina de Pedro, no la doctrina de Juan, sino la doctrina del Mesías. Y, ¿cómo se llama? Se debe de entender que adicional a esta doctrina paulina, pedrista y juancista, existen un sinnúmero de ideólogos que han creado un sinnúmero de doctrinas. Por eso consideramos que es fundamental que el abordaje de hoy se centre con relación a este asunto de las doctrinas. Para la iglesia sería importantísimo embuirnos en este asunto de las doctrinas e irlas analizando, estudiando y desenmascarando. Porque consideramos que es fundamental que los oyentes conozcan la verdad, no lo que es aparentemente verdad, no aquello que se muestra como verdad pero es el mero engaño. No, estamos hablando de la verdad. Y para eso pues tenemos nosotros que utilizar una serie de herramientas, una serie de conceptos y enseñanzas para poder llegar a donde nosotros deseamos, a la verdad. Entonces, hoy nos corresponde a nosotros continuar con este estudio de la institución que no se consolidó, octava parte.
Y nos corresponde analizar un poco este asunto de las doctrinas en relación o versus la doctrina del Mesías. Porque consideramos que se conocen más las doctrinas paulinas, pedristas y juancistas que la doctrina del Mesías Jesús. Entonces, bueno, nosotros como iglesia hemos decidido que vamos a empezar a proclamar las doctrinas del Mesías. Y vamos a hablar de la buena noticia del reino. Entonces, como tema principal, vamos a hablar hoy de las locuras paulinas y las contralocuras calvinas. Miren qué tema tan más interesante, ¿verdad? Dirán ustedes, pero ¿de qué están hablando de locuras paulinas? Y peor aún, de las contralocuras calvinas. Hemos pretendido poner este asunto como tema de sobremesa para toda una discusión, todo un análisis en lo que nos permite el tiempo en radio, porque la institución que no se consolidó debe tocar todos los aspectos torales que permitan identificar, referenciar y catalogar todos aquellos traspiés que han habido en historia y que han permitido y logrado que la institución no se consolide. Entonces, no podemos obviar que el mayor escritor, el que dijo muchas cosas, el que pretendió hacer una serie de mezcolanzas y el que debió edificar estas instituciones, pues no lo hizo. Y por eso como tema principal hemos catalogado el mismo como las locuras paulinas contra las locuras calvinas. Cuando lo desarrollemos ustedes van a poder entender y comprender por qué nosotros hemos dicho esto del asunto de las locuras y de las contralocuras, ¿va? Y van a, ¿cómo se llama?, a tener con más claridad, o sea, le van a hallar más sentido y van a poder ver con lujo de detalles, como por ejemplo Pablo, confundido entre el judaísmo y la nueva fe, tuvo que hacer una serie de mezcolanzas para poder agradar a unos y supuestamente agradar a otros, quebrando el principio fundamental que constituye una parte toral de la doctrina del Mesías y que nosotros hemos abordado ampliamente en todos los estudios que hemos tenido hasta este momento con relación a la institución que no se consolidó. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña remembranza para que nos ubiquemos en lo que estamos hablando, porque es posible que hayan personas que no hayan terminado de oír todos los estudios, toda la serie de estudios, y se preguntarán, bueno, ¿cuál es la parte toral de este asunto que se supone Pablo no observó, no fue diligente y no aplicó en relación a sus declaraciones, a sus enseñanzas o a su doctrina? Claramente, porque así debe ser, claramente el Mesías Jesús siempre, siempre que estuvo aquí en la tierra, trató de especificar de la mejor manera posible lo que Dios quería. Tal es así que parte de su ministerio se dedicó a hablar de lo que Dios esperaba fuera la enseñanza del Mesías y la siguieran a los que les correspondería seguirla. Pero la historia recoge que eso no fue lo que acaeció, que lo contrario más bien fue que a la nueva fe le empezó a entrar contaminación y levadura. Y bueno, la historia nos demuestra y corrobora constantemente que esa contaminación
continúa hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque hay principios que deben respetarse y que se supone que los que estaban más cerca del Mesías pues lo oyeron de la boca de él, y los que siguieron después pues tenían a los testigos presenciales que les podían recordar cuál es la voluntad del Mesías Jesús. Pero, vuelvo a repetir, tenemos un problema serio, ¿eh? Que cuando no se respetan las cosas que se dicen, termina uno diciendo cosas que no debe. Entonces consideramos que para asuntos del estudio es más que fundamental tener claro qué es lo que el Mesías enseñó como parte toral de su mensaje. El mismo Mesías claramente nos dijo que no se debía mezclar, no se debía, guardar vino nuevo en odres viejos. Entonces, ¿cómo es posible que los paulistas hayan pretendido mezclar el judaísmo con la nueva fe, provocando con ello pues lo que hoy tenemos como la gran confusión religiosa? Confusión que continúa hasta el día de hoy y terminará un día cuando se den los elementos que deben darse. Así de simple, así de sencillo. Es por eso pues que consideramos nosotros que usted tiene que tener claro este mensaje toral del Mesías Jesús. Y recuerde, no se puede guardar vino nuevo en odres viejos. Pero la mayoría de los escritores y los maestros, desde el primer siglo hasta el día de hoy, eso es lo que más han hecho. Han olvidado la doctrina del Mesías y han puesto sus doctrinas como que si fueran venidas de Dios. Y por eso tenemos esta papel religiosa llena de un montón de sectas y grupos religiosos y religiones que la gente puede escoger porque hay para todos los gustos. La Iglesia de Dios, a través de este programa de radio, pretende invitarle a usted a que visite su página web. La dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk. Ahí usted puede ver los links para las páginas de Facebook y unirse a ellas. Hay también para que pueda pedir cursos por correspondencia si está interesado, y alguna literatura que usted puede leer vía electrónica. También la Iglesia de Dios pone a su disposición un correo electrónico para que usted nos escriba si tiene alguna pregunta, inquietud, duda o interrogante. Y la dirección es laultimaiglesia@gmail.com. De antemano, muchas gracias por la atención prestada.